de, de fachadas, digamos, arquitectónicas. Para los que no me conocen, soy Raúl Gutiérrez, tengo a cargo el área técnica de Kingspan Colombia, Centroamérica y Sudamérica. Eh, y bueno, como lo menciona Daniel, vamos hoy con la segunda parte de los sistemas que Benchmark y Kingspan han desarrollado para el tema de fachadas con un realce arquitectónico de mayor importancia y de mayor impacto. El- la sesión pasada veíamos un poco, digamos que esto lo hemos dividido en tres sesiones. La primera de ellas que vimos el mes pasado tuvo que ver con los sistemas de paneles arquitectónicos, digamos que paneles que en sí mismos ya tienen un mayor realce arquitectónico a los paneles que conocemos comúnmente. Hablamos de 6 tipos de paneles. Vimos en ese módulo, y bueno, hoy vamos, antes de recordar un poco rápido, hoy vamos a ver lo que son sistemas ya, eh, digamos, sistemas integrados con otros elementos. Y el mes de noviembre, finalizando el año con nuestros webinars, vamos a ver dentro de esta línea de benchmark todos los accesorios disponibles para este tipo de, digamos, de paneles o de fachadas. Entonces vimos el webinar pasado que teníamos la opción de colocar paneles, digamos, totalmente planos, pero que en su arquitectura o en su diseño tienen incorporado una serie de formas que me permiten dar un impacto a la fachada o un acabado diferente. Por ejemplo, dilataciones que van desde la media pulgada hasta las 12 pulgadas, acabados que no se, digamos que solamente tiene Kingspan y formas que solamente tiene Kingspan dentro de sus paneles, acabados lisos y texturizados y ondulados, por supuesto, dentro de lo que podemos tener. Vimos también en ese webinar que yo puedo combinar, por decir algún panel Design Wall 2000, que es este, perdón, coloco el puntero, que es este con un panel Design Wall R, que es este, de la familia de los Rs. Entonces yo puedo combinar los dos tipos de panel, como se alcanza a ver en esta foto. Perdimos más detalles en el webinar pasado, donde yo puedo hacer combinaciones de paneles lisos, eh, digamos con este tipo de ondulaciones o de acabados sin ningún problema. Entonces, como dijo Daniel, el resumen y si lo quieren revisar nuevamente, lo tenemos disponible, o todo el webinar completo lo tenemos disponible. Y también pueden referirse con nuestros comerciales o en nuestra página web para mayor información. Vimos también, y no se aleja de lo que vamos a ver hoy, pues las ventajas que tienen todos estos paneles arquitectónicos, eh, sobre todo para lo que tiene que ver, digamos, o el empalme que tenemos que hacer entre el diseño y la realidad, ¿no? Entonces, estos paneles permiten que al final, pues, mi construcción final, pues, sea fiel a lo que yo pude diseñar o lo que yo pude concebir desde la etapa de diseño. Pues, adicionándole a eso todos los valores R o los aislamientos térmicos que yo puedo tener, que son sistemas estancos, la durabilidad, la rapidez en la construcción, que son sistemas que podemos proveer a la medida. Entonces, todo eso como un valor agregado dentro de mis diseños que eran impensables o que para muchos son impensables cuando yo pienso en un panel, ¿no? No, es que el panel solo sirve para bodegas. No, es que el panel solo sirve para edificios logísticos, para grandes plantas de producción donde nadie se fija en el tema arquitectónico y pues digamos que estamos viendo que no es así. Estos paneles al final o estas fachadas que vimos en el webinar pasado y que vamos a ver hoy, pues son lo que realmente necesitamos o lo que los arquitectos buscan y piden a gritos para sus diseños. Entonces, entrando en el tema de hoy, pues lo que vamos a ver es cómo Kingspan ha desarrollado ya unos sistemas de fachadas compuestas. No solamente con los paneles de la familia, los paneles arquitectónicos, sino con las fachadas, después de que tenemos un panel, colocar otro tipo de acabados que me permitan diseños más modernos o clásicos, dependiendo como yo quiera mi proyecto. Vamos a ver un pequeño video introductorio de lo que podamos tener aquí
sistemas. Hasta aquí pues tenemos el panel. Digamos que entonces, es un abrebocas de lo que vamos a ver hoy. Al final, el sistema, pues, digamos en resumen, está integrado por un panel base de fachada, que es el que conocemos hoy. Es un panel que se encarga de, pues, ser la envolvente del edificio, proveer las características termoacústicas de fuego, incluso de carga, porque los paneles, pues, por su configuración, tienen una característica de comportamiento estructural importante. Después de que hacemos eso, pues integramos a ese muro o a ese panel o a esa fachada, pues ya el acabado que yo decida dentro de mi diseño. Vamos a ver las diferentes opciones que tenemos para tener una fachada compuesta de un alto impacto arquitectónico. Todo lo que vamos a ver hoy, y pues empezando por el panel base, pues como ustedes saben es fabricado por nosotros en todas las plantas que tenemos, en las 130 plantas que tenemos en el mundo. Hay que decir que este panel, por las características que tiene, por la manera en cómo se fabrica, que es un elemento monolítico, integrando dos capas de acero de alta especificación en términos estructurales, con un núcleo aislante que puede ser nuestro Peer Safe, que es el Peer mejor desarrollado en el mundo, eh, en términos acústicos, térmicos y de fuego. Entonces, todos estos elementos se integran en un panel que ofrece las características que ya mencioné, pero que también pues, es estable y seguro. Después vamos con uno de los desarrollos que hemos tenido y es pues estos rieles que están integrados a los paneles. No es cualquier riel como estamos viendo acá, es un riel que hemos desarrollado específicamente para nuestros paneles, que se integra pues a la forma como tal del panel y que evidentemente transmite las cargas y transmite pues todo lo que necesitamos que sea transmitido al panel y a la estructura desde el punto de vista de la fachada arquitectónica que vayamos a colocar. Hay unas fachadas que van a pesar más que otras, eh, que van a comportarse de una manera diferente a otra fachada. Entonces, digamos, nos hemos asegurado que con el desarrollo de estos rieles o de estos elementos que integramos al panel y a la estructura, pues estemos tranquilos con el tema de transmisión de cargas y con la estabilidad del sistema, básicamente. Entonces empezamos con después de haber visto el sistema o el panel base o el panel de fachada que es el que va a recibir la fachada final o el acabado final, empezamos con nuestro sistema que hemos llamado ACM o MCM. Algunos de ustedes, pues para traer un poco a su mente lo que este sistema es, pues creo que todos conocemos el famoso, que se han ideado con ese término, Alucobón. Pues es una marca que existe en nuestro país de estos sistemas que son pues un sándwich más delgado de dos caras de aluminio y una cara de un material inífugo. Digamos que esto es parecido a eso, con unas prestaciones mayores. Ahorita les voy a explicar con un video pues qué diferencias hay entre digamos un panel de compuesto ACM o MCM con un panel insulado como los que estamos acostumbrados a trabajar. Pero básicamente es un compuesto que tiene dos caras de aluminio o dos caras de acero. Ahí viene la primera diferencia. Nosotros lo podemos fabricar las caras de aluminio o las caras de acero según la conveniencia del proyecto. Y con un núcleo que puede tener, eh, que puede ser de un poliéster inífugo o de un material mineral. También podemos tener esa opción, que al final ambos son inífugos y que, digamos, le aportan o le dan esa clasificación al fuego que el proyecto necesite. Pues evidentemente lo tenemos en diferentes formas, también es una de las diferencias. Digamos que los módulos no vienen de una medida estándar, podemos modular
diferentes formas en esos módulos, cuadradas, rectangulares, alargadas. Entonces digamos que es una de las grandes pues, diferencias, el tema de los materiales, que es en acero y en aluminio, los colores que tenemos, y no solamente los colores, sino los acabados en la pintura que Kingspan, pues como es bien sabido, otorga en sus paneles. Esto también se transfiere a este tipo de fachadas, pues para que tengan una resistencia en el tiempo y una calidad, digamos, en la durabilidad que todos buscamos. Este es el detalle. Nuevamente, nuestro panel base, nuestro panel de aislamiento base, que es el que soporta las cargas. Luego tenemos nuestro riel desarrollado por Kingspan, aquí en esta parte. Luego tenemos el módulo como tal. Como ya mencioné, es un módulo que está compuesto pues, por dos caras de aluminio de acero y un material inífugo en su núcleo. Entre cada módulo, dependiendo de la configuración que tenga el proyecto, dependiendo de las formas que tenga el proyecto, podemos tener una prolongación de ese material inífugo para darle una continuidad, digamos, para quitar esa preocupación de que entre cassettes o entre módulos yo no voy a tener el comportamiento al fuego. Sí lo voy a tener porque nos aseguramos que tengamos esa continuidad entre módulos independientemente de la forma que tenga la fachada. Después tenemos los accesorios de ensamble como tal, que son los que van al riel que transmite las cargas. Y pues tenemos una serie de clips y de elementos que son los que yo instalo, o con los que instalo o me adhiero básicamente a la fachada. Este es un proyecto y quiero que miren muy bien este proyecto. Este proyecto puede verse muy, muy arquitectónico, pero vamos a desbaratarlo un poco. Miren este proyecto desde esta parte para allá. Si le quitamos todo esto que es la ventanería y estos módulos aquí, pues vamos a ver un proyecto como los que vemos todos los días. Un paramento o un muro de 1,20, de 1,40 o de 2 metros, aquí en esta parte, y unos paneles de fachada como los que instalamos en nuestros proyectos o estamos acostumbrados a instalar. Pero después vemos esta parte del proyecto que tiene unos acabados. Entonces, esta parte, a naranja, se hizo con este sistema ACM, se hizo en aluminio, y vean la forma que se le dio digamos, a esa sobrefachada. Entonces, no solamente se colocó sobre el panel, sino que se mandó incluso en el muro también. Entonces, aquí las posibilidades casi que son infinitas. Yo puedo dar un acabado o hacer un cubrimiento sobre todo el panel y todo el muro. Aquí casi que es un poco indistinto la base que tengamos. Aquí es, como dije, un panel y un muro. Luego continuamos aquí con unos paneles que, si también se dan cuenta, son un poco diferentes a estos. Estos ya son unos paneles de design wall que vimos en la sesión pasada. No es el panel tradicional. También porque tiene unas dilataciones diferentes a las que tiene este panel. Y continuamos nuevamente con el producto ACM y dándole, digamos, un realce a la parte arquitectónica de una bodega que en las condiciones normales o de lo que más estamos acostumbrados, pues toda hubiera sido muro y panel, ¿no? Muro y panel, muro y panel. Entonces miren cómo, y esto no necesitamos hacerlo en toda la bodega, lo podemos hacer en una parte de la bodega, en la fachada principal, en la parte de las oficinas. Entonces miren cómo a nivel de diseño tenemos esta gran posibilidad. Eso con el primer, digamos, el primer portafolio, el paquete que tenemos en estas fachadas. Vamos a ver un video. Ven aquí, yo me salto aquí un video. Un video en donde explicamos un poco la diferencia entre lo que es un panel ACM y un panel aislado o insulado como normalmente lo hacemos. Es una pregunta, pues, ¿cuál puede ser la diferencia, no? Estos son edificios que se hacen con paneles de aluminio compuesto. Como dije, pues son paneles dos caras de aluminio y dos caras de acero, y que integran un núcleo que normalmente es inífugo. Ese núcleo puede ser de tres tipos: polietileno con un aditivo de retardancia en fuego o un núcleo mineral.
Kingspan ofrece los tres. Estos tres elementos están catalogados por la mayoría de códigos de construcción como inífugos. Por otro lado, los paneles de fachada y de cubierta pues son paneles sándwich, que se fabrican con un núcleo de PeerSafe en nuestro caso, y que tienen un comportamiento autoportante, es decir, que ellos mismos tienen unas capacidades portantes o estructurales. En ambos casos, pues Kingspan ha desarrollado más de 2000 ensayos de fuego con normas nacionales, internacionales y de compañías aseguradoras como FM, entre otras, como las normas que pide la NFPA, ASTM, UL. Entonces, en todas ellas tenemos nosotros la posibilidad de tener ensayos para cubrir las necesidades de requerimiento al fuego. Entonces, espero que tengamos una claridad un poco de lo que hay, la diferencia entre estos dos elementos. Después tenemos el segundo el segundo gran paquete de fachadas arquitectónicas que hemos llamado, o que se llama placa extruida, pues la K es como para darle es la K de Kingspan básicamente. Y es una placa de aluminio extruida con unas formas que ya vamos a ver, y también muy versátil en los colores que se requieran, en las longitudes que van desde 3 metros, bueno, desde 1 metro mínimo hasta 6 metros y mayores si el proyecto lo requiere, pero digamos estándar hasta 6 metros. Y se ha diseñado también a partir de nuestro riel estándar, o de nuestro riel integrado a los paneles de fachada. Y como ustedes ven, tenemos una serie de rieles secundarios y unos clips que también son propiedad intelectual de Kingspan, en donde estas placas extruidas, si ustedes se dan cuenta, tienen aquí, aseguran en la parte superior de cada placa, van asegurando la placa y me queda aquí un espacio, es un concepto parecido al de los paneles de fachada. Vamos anclando aquí la placa inferior como se ve acá y vamos siguiendo la secuencia de instalación. Entonces solamente hacemos un anclaje aquí para digamos que anclar 2 placas a la vez, básicamente. Eso es lo que hacemos con esta placa extruida. Tenemos aproximadamente 12 colores desarrollados digamos, de línea. Estas son las 6 formas que tenemos en esta placa. Tenemos una ondulada, tenemos una que es, digamos que es como una espiral, digamos, entra y sale con una ondulación un poco mayor. Tenemos una convexa, una cóncava, una totalmente plana, y una que tiene un acabado como si fuera una persiana. Por ejemplo, en este proyecto se instaló esta placa extruida. Entonces alcanzamos a ver que las longitudes son bien grandes, más o menos son mayores a 6 metros. Y pues todas tienen el mismo sistema de anclaje en la parte trasera para que sea muy rápido. Hay proyectos que dicen, yo quisiera que esto se viera como una gran persiana, que dé la impresión, y fue el caso de este proyecto, que dé la impresión como de que está entrando la impresión, como que puede ser muy ventilado y demás, pero no es así. No necesito que entre el aire digamos, por un área tan grande, pero sí necesito que dé la apariencia. Entonces se instaló, y pues es una foto que se tomó desde la parte inferior, por eso se ven aquí estas líneas, y digamos que son, o no, yo quiero entonces simplemente que se vea ondulado, como en el caso de esta placa, cóncavo o convexo, o bueno, totalmente plano y yo puedo también mezclar, como tienen el mismo sistema de fijación, entonces yo puedo mezclar aquí, pasar de una placa a otra. Entonces la mitad de la fachada o una parte de la fachada la puedo hacer con esta placa, y después me puedo pasar a otra placa, puedo cambiar de color, puedo cambiar de forma, sin ningún tipo de problema, son totalmente compatibles. Ese es el segundo ya hemos visto dos paquetes en el sistema de fachadas. Vamos con un tercero que nosotros tuvimos exhibido en la última feria presencial que pudimos tener de Expo Construcción. Muchos de ustedes, si nos visitaron nuestro stand, lo pudieron ver. Es un sistema de fachada pues con un ladrillo fino. Aquí no estamos tal vez descubriendo el agua tibia, pues hay que decir que los sistemas de fachada de ladrillo fino pues existen,
Eh, pero lo que ha logrado Kingspan es integrarlos, como dije, a las fachadas, a los paneles nuestros, proveyendo digamos, logrando unir lo que es la modernidad que ofrecen los paneles aislados y termoacústicos, tal vez con lo clásico, ¿no? Pues muchos arquitectos y cuando les piden que un proyecto conserve ese estilo clásico, pues estas son soluciones perfectas para ellos. Entonces aquí evidentemente podemos lograr esa solución, o hemos logrado esa solución. La variedad en los ladrillos, pues también tenemos el tema de texturas, de colores, incluso ustedes ven ahí muy bien puestos los ladrillos, es decir, eh, con sus vértices totalmente completos, pero no sé si ustedes han visto esos proyectos en donde el ladrillo parece que ya tuviera 200 años, 500 años, porque se empieza como a desgastar. Eso es lo que uno piensa, pero resulta que el ladrillo se puede fabricar con ese desgaste. Entonces uno puede fabricar ladrillos que no sean totalmente rectos en sus vértices y que no sean perfectamente acabados. Pues sí, sí se espera que eso pase en un proyecto nuevo, pero por ejemplo en proyectos de restauración, en proyectos donde yo quiero que la apariencia sea muy antigua, entonces puedo tener esos ladrillos con un acabado ya de fábrica, con un acabado que ya tenga ese desgaste, que es donde se pueda apreciar ese desgaste. Entonces ya no se van a ver aquí, se van a ver más redondeados, más desgastados, y la manera de instalarlos es la misma, porque al final yo voy a tener aquí en la parte de atrás el sistema integrado para que yo pueda instalar ladrillos. Vuelvo y digo, independientemente que tengan aquí pues sus vértices bien formados o que tengan algún desgaste, depende como yo los pida a la fábrica, que los puedo pedir de colores, más brillante, menos brillante, más poroso, menos poroso, y puedo dar ese acabado arquitectónico. Entonces, nuevamente, tenemos nuestro panel de fachada, tenemos nuestro riel, el riel desarrollado por nosotros, los rieles secundarios, tenemos la bandeja de sujeción de ladrillos. Estas son unas bandejas que vienen de unos formatos bien interesantes para rendimiento de instalación. Y pues yo puedo colocar todos estos ladrillos, entran a presión y los puedo instalar sin ningún problema. Ya después tengo que aplicar un mortero, también que pues el mortero lo puedo variar en su color, en su tono. También se aplica muy rápido, pues, con una boquilla se aplica muy rápido y se empareja como cuando yo le hago un acabado a cualquier fachada de ladrillo tradicional. Entonces, eso también ha sido un hit en Kingspan porque no solamente se usa para temas exteriores, sino también interiores. Hay edificios donde uno entra y pues se ve el ladrillo a la vista, ¿no? Entonces uno dice, pues, qué bonito se ve, no, qué rústico, qué antiguo, qué clásico. Y esto se usa para ese tipo de acabados interiores. Entonces yo también puedo tener una fachada en panel interna o un muro divisorio en panel interno y puedo hacerle este acabado con este ladrillo fino a nivel interno. Entonces, de acuerdo, y no tengo que hacerlo en todo el edificio, en los espacios donde yo necesite hacerlo por el concepto que yo quiero manejar al interior, entonces puedo manejar estos ladrillos. Este es un proyecto en donde también, bueno, desbaratemos un poco este proyecto, pues quiero que ustedes vean, aquí se alcanzan a ver los paneles, el panel tradicional, entonces esto se instaló con panel. Aquí se alcanza a ver que son paneles como los que estamos acostumbrados a instalar, pero de aquí en adelante se instaló, o en esta esquina, pues, en una esquina aquí en el segundo piso, bueno, o en esta parte de ventanería, también se colocó ese acabado de ladrillo. Entonces, eh, pues miren cómo un proyecto, cómo el impacto arquitectónico se le puede dar a un proyecto desde el punto de vista de dar visuales diferentes a un proyecto de estos, ¿no? Y son proyectos para oficinas corporativas, universidades, colegios, en donde tema muy institucional, en donde yo necesito dar esos acabados. Entonces hemos visto el tercer gran grupo de fachadas. Vamos a ver uno que es muy interesante. Vamos aquí en adelante empezamos una serie de soluciones de fijación oculta que pueden ser un poco más versátiles que las que ya hemos visto. Las que ya hemos visto pues son muy interesantes, son las que más usamos cuando hemos iniciado con este tema. Pero esta que les voy a mostrar, pues
que funciona a partir solamente de una lámina, pues que se le da la forma que se requiere, eh, que no queda la fijación a la vista, que sigue guardando el principio de nuestro riel transmisor, pero que también el universo es muy grande. Entonces empecemos viendo este video como para que entendamos de qué estamos hablando. Aquí ya tenemos nuestro panel, nuestro muro, nuestro panel instalado y vamos a colocar una fachada adicional. Entonces iniciamos con un elemento y con estos clips que tienen la forma pues, para poderlo asegurar. Y ahí adelante seguimos. Entonces miren cómo el sistema me permite hacerlo muy rápido, tanto horizontal como verticalmente, que es en este caso. Entonces, combinamos colores, combinamos formas, pero pues el sistema es compatible con esas formas y esos modelos que yo quiero hacer. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un sistema, se trata de fachadas sobrepuestas, que vuelvo y digo, usan el mismo concepto del riel, pero que son un poco más sencillas en términos de instalación. Entonces yo tengo, y obviamente en eficiencia, entonces tengo mi panel que es en este caso tiene 30 centímetros de ancho útil, con un acabado que me permite a mí, a partir de este clip, poderlo instalar de manera vertical o horizontal sin que se me vean las fijaciones. Entonces yo aquí tengo mi primer panel digamos, con esta unión hacia abajo. Aquí yo meto el clip como vimos en el video y entro con mi segundo módulo tapando ese clip. Entonces lo tapo aquí. Por eso tiene aquí esta curva, esta pequeña pestaña, para que yo pueda tapar aquí mi segundo y pueda continuar. Entonces continúo y lo que estoy haciendo es que con esta cresta acá, en este caso, estoy tapando la fijación. Esto se instala muy rápido y es increíble la cantidad de soluciones que yo puedo lograr con esto. Aquí está instalado pues horizontalmente como vimos en el video. Entonces muy sencillo, muy rápido, muy fácil, eh, y no tengo que llegar a la estructura principal, porque esto pues el peso es mínimo. Es una lámina que también puede ser de aluminio o de acero, y pues no le va a agregar un peso, digamos, significativo digamos, a la estructura o al sistema. Empezamos con el primer portafolio que tenemos, es el que hemos llamado Matrix, eh, en donde tenemos 11, bueno, 10 opciones en este sistema Matrix, en donde todas las opciones tienen cortes rectos, ¿no? Entonces jugamos en el portafolio Matrix con acabados rectos o cortes rectos para tener pues, los acabados que yo necesite. Y pues tenemos en el portafolio Matrix todos los paneles o todos los módulos son 30 centímetros de ancho útil. Y al largo, como dije, podemos tener desde 1 metro hasta 6 metros y más, dependiendo del proyecto o dependiendo de los requerimientos del proyecto. Estos son módulos que no necesariamente se usan tan largos, normalmente se usan entre 3 y 6 metros, porque vuelvo y digo, están hechos es más para darle un realce arquitectónico al proyecto. Mientras que el panel sí lo necesito yo, ojalá si lo pudiera tener de 20 metros, sería ideal, pero bueno, ya sabemos que por restricciones de transporte lo suministramos de 12 metros y en algunos casos de un poco más, pero ya aquí como estamos manejando temas arquitectónicos, pues las longitudes son menores, porque yo quiero estar cambiando esta parte del edificio, esta esquina, entonces ahí es donde yo voy a, a este tema de estos materiales. Entonces los colores también, aquí sí ya tenemos desarrollados más o menos 20 colores de base, porque hemos entendido que más que el panel, la fachada arquitectónica pues es la que entra a jugar un tema de colores, de formas, que son las que yo necesito. Entonces, todas pues tienen la misma profundidad pues, digamos, en la forma. Tenemos pulgada y media, más o menos son 40 milímetros. Y como dije, tenemos 30 centímetros de ancho útil y jugamos para que se vea totalmente plano o
Y ustedes vieron que en el portafolio anterior yo hablé de una placa que es la placa extruida que puede tener esta misma forma, pero vean la versatilidad de pronto de esta versus la placa. Ya pues la persona, de acuerdo a lo que el diseñador pues elige, que le conviene más, que le gusta más, aquí pues combinamos estos con estos, pero ya vamos a ver que en nuestro segundo portafolio teníamos más opciones. Entonces este es un proyecto también en un campus universitario. Vean cómo con esta placa, o perdón, con esta fachada Matrix, vean el acabado que logramos acá. Entonces logramos, a partir de estos módulos bueno, de dos o tres crestas y después plano, combinando dos elementos, logramos esta visual en el edificio. La fachada principal de uno de los edificios, las fachadas laterales, y miren que esta fachada aquí, pues no lo tiene, ¿no? Aquí tenemos, si ustedes alcanzan a ver, los paneles tradicionales instalados horizontalmente. Pero aquí sí logramos, pues, que es lo que está a la vista de la gente, por donde la gente transita y demás, nuestra fachada Matrix para este tipo de acabados. Después tenemos la fachada Integrity, mismo concepto, eh, pero pues empezamos a jugar ya con las formas un poco más diagonales. También se parece al panel Design Wall R que vimos en su momento. Entonces uno podría decir, no, pues acordémonos que el panel ya venía integrado, ¿no? Ya viene integrado aquí, viene inyectado el Peer Safe. En este caso no, en este caso podemos tener nuestro panel plano tradicional y colocamos una fachada que tenga una forma similar a ese panel y que podemos incluso tener más formas, como en el caso del Matrix, jugamos con el número de crestas, una, dos, totalmente plano, bueno, incluso hemos integrado en esta fachada Integrity, esta fachada ondulada. Y aquí ya tenemos algunos anchos mayores, ya subimos a 40 centímetros de ancho útil en algunos casos, o jugamos con 30 o 40 centímetros de ancho útil. Nuevamente, los colores y los acabados, los mismos 20 opciones, y si se quiere uno que no tengamos dentro de nuestra carta de colores, se podría desarrollar dependiendo de las condiciones del proyecto. Casi no hemos tenido que desarrollar porque los colores que están disponibles y que son estándar, pues es una cantidad importante y normalmente cubren las necesidades que él tiene el proyecto. Entonces también varían un poco aquí ya las profundidades no son, la profundidad es menor, ya estamos hablando de que son profundidades un poco menores. También para ir en línea con el diseño que tiene pues que tienen las crestas y las formas que tiene la fachada Integrity. Entonces esta fachada, que también interesante porque pues uno esperaría que casi todas estas fachadas se instalen horizontalmente, ¿no? Pues porque la forma de pronto así, el llamado inicial de la forma es, o la intuición de uno es, esto es para instalar horizontalmente. Pero vean este proyecto en el que hemos instalado la fachada verticalmente, o esa fachada Integrity vertical. Y si se alcanzan a dar cuenta también, aquí en esta parte del edificio se hizo un juego con el brick, con los ladrillos, con el ladrillo fino, con la fachada de ladrillo fino, dando un acabado un poco más oscuro, no fue el ladrillo tradicional que usamos acá, sí es un ladrillo un poco más, digamos, en concordancia con el tono de la fachada. Y vean que la fachada se instaló totalmente vertical. Entonces, fue el acabado que se logró en este edificio, también construido todo a partir de paneles aislados. Luego tenemos esta fachada que se llama Pulse. En esta fachada ya las formas pues son netamente diagonales, ¿no? Un poco más, esas diagonales son un poco más pronunciadas. Tenemos 5 opciones, eh, y pues son ya opciones pues que están también. Hay que decir que las tres que hemos visto, incluyendo esta, son compatibles. Yo puedo pasar de una a la otra porque tenemos el mismo sistema de anclaje o de fijación. También son fachadas que tienen 30 centímetros de ancho útil y que también pueden ser proveídas entre 6 metros y mayores
de acuerdo con el proyecto que tengamos o con las necesidades que tengamos. Entonces tenemos la matrix, que son cortes rectos, la integrity, que digamos empezamos a darle esas diagonales no tan pronunciadas, y esta pulse, que ya los cortes son totalmente, digamos, son más diagonales, y las profundidades también guardan Estas se combinan mucho con la matrix porque las profundidades son las mismas, ¿no? Entonces, sin decir que la otra no funciona, funciona también, pero para guardar como esa sensación de la misma profundidad, tenemos, digamos, tenemos la misma y se pueden combinar sin ningún problema. Esta es una fachada, pues, que se hizo con este portafolio, y se combinan colores y formas al mismo tiempo. Aquí venía una fachada, aquí venía la 1, la pulse número 1, y pasamos a una 9 para darle a cabo que estamos viendo acá. Hasta ahí lo que tiene que ver con los sistemas de compuestos de fachada de fijación oculta. También tenemos, por supuesto, dentro del portafolio, unos que son con fijación a la vista. Entonces, Kingspan siempre ha sido, pues, amigo, y sus desarrollos siempre han ido en línea con lo que son las fijaciones ocultas, porque los clientes, digamos que ha sido un valor muy importante de los desarrollos de Kingspan. Tenemos también, para los que tal vez la fijación a la vista es manejable, las fachadas compuestas con fijación a la vista. Entonces, la cantidad o el portafolio que tenemos aquí, pues, ya incluye todas estas formas, eh, que son, que son un poco cuadradas, un poco onduladas, un poco más diagonales y más grandes, un poco más trapezoidales. Entonces, aquí tenemos estos acabados para, de acuerdo a lo que el proyecto requiera o necesite, pues, se pueden instalar sin ningún problema. Pues la instalación es muy sencilla. Simplemente se sobreponen sobre la fachada, y la fachada va a quedar con fijación a la vista. La recomendación para la fijación a la vista es que ojalá se usen tornillos del color de la fachada, que no tengan una cabeza, pues, de acuerdo a la fachada que se instale. Nosotros vamos a recomendar en su momento, la cabeza del tornillo puede ser esta o puede ser la otra. De acuerdo a la fachada también que se use, les decimos, es suficiente con que se ancle directamente a las correas secundarias, o se pueden anclar directamente al panel. En algunos casos lo hemos hecho directamente al panel porque, por ejemplo, una como esta, pues, se puede hacer directamente al panel. Entonces, no necesitamos tal vez en estas tanto andamiaje, dependiendo de la que se vaya a usar. Como ven, las formas, las profundidades también varían. Y aquí, pues, sí, lo recomendable obviamente es que yo no las mezcle. Obviamente las puedo mezclar en otras partes del edificio, pero pues aquí sí toca mantener el mismo patrón en una misma fachada, por el tema de que, pues, de encastres y demás. Entonces, este es un proyecto que se hizo con uno de estos sistemas, con estos de acá. Y pues ahí está la fijación a la vista. Tal vez si hacemos un zoom se alcanza a ver, que se alcanzan a ver las fijaciones a la vista de este sistema. Pero pues al final los resultados son muy buenos. Aquí arriba alcanzamos a ver también algunos paneles instalados, y en esta parte de abajo, está más a la vista, es más como la cara del proyecto, se instalaron estas fachadas con fijación a la vista. Aquí es importantísimo, mejor dicho, este tema, no por ser fijación a la vista, no se usa bastante. Vuelvo y digo, nosotros tratamos de recomendar que el tornillo sea del mismo color y demás, pero es un sistema que gusta mucho también por la gama de formas que tiene. Vamos a ver ahora una muy buena noticia, que seguro a muchos diseñadores les gusta mucho esta parte. Y es que todo lo que hemos visto, todo el portafolio que hemos visto, sobre todo en las fachadas, obviamente las ocultas y las de fijación oculta y las de fijación a la vista,
tenemos la buena noticia para todos y es que todas pueden ser microperforadas. Todas se les puede hacer el tratamiento de la perforación. Eh, y tenemos estos 6 patrones de perforación en donde variamos, pues, evidentemente el tamaño de la perforación y el espaciamiento entre perforaciones. Este, por ejemplo, es una fachada mixta en donde se coloca un elemento perforado y el otro no. Entonces, ese tipo de acabados se pueden lograr. Eh, Dependiendo de si vamos a perforar aluminio, si vamos a perforar acero inoxidable o acero galvanizado, incluso cobre, en algunos de los productos podemos suministrar cobre. Dependiendo de ese material y dependiendo del calibre con el que estemos trabajando, pues nosotros recomendamos, es mejor que use esta perforación o esta perforación, o entonces si quiere esta perforación cambiamos el material o cambiamos el calibre. En los productos que hemos visto, nosotros estamos empezando más o menos desde un calibre 26 en adelante. 26, 24 y 22 son los 3 calibres tradicionales en este tipo de fachadas. Y pues ahí, vuelvo y digo, recomendamos cuál de los sistemas de perforación es el más adecuado. También tenemos proyectos de corte un poco acústico en algunos casos, que también podemos manejar con este tipo de sistemas. Recordemos que en los proyectos de corte acústico se usa mucho el acero microperforado y también podemos ahí tener soluciones para estos sistemas acústicos. Este, por ejemplo, es un proyecto muy interesante en donde los elementos que ustedes están viendo acá, que pareciera por la foto que son translúcidos, pues no son translúcidos, es un sistema de fijación a la vista microperforado. Entonces vean el impacto arquitectónico que tuvo esta fachada después de haber instalado unos paneles en la fachada de los de Design Wall, de los que vimos como dicen, la clase pasada, en la sesión pasada. Después se sobrepuso, no totalmente pegado, pues más volado o más volada, una fachada microperforada. Entonces, miren lo que se logró en estas fachadas microperforadas para este proyecto, que se colocó en casi todo el edificio, ¿no? Desde arriba hasta abajo, casi sin dejar espacios, excepto de algunas ventanas y de algunos cortasoles y demás, para este proyecto. Pero pues con esto lo que queremos mostrar es que las posibilidades son infinitas. Las posibilidades que tenemos, creo que pues creo que en este momento no podemos decir cuántas pueden ser, pero son infinitas las posibilidades que tenemos con estos casi 6 portafolios que hemos visto hoy, de sistemas de fachadas compuestos. Entonces el mensaje para terminar es, tenemos, o Kingspan pone a su disposición unos sistemas compuestos de fachada a partir de nuestros paneles que otorgan lo que todos estamos buscando actualmente, que es eficiencia energética, aislamientos térmicos y acústicos, construcciones rápidas y que reúnen en beneficios económicos. Ahora, con estas fachadas, con estos sistemas de fachadas, podemos darle una modernidad o un realce arquitectónico muy fuerte o volvernos a lo clásico, sin sacrificar, vuelvo y digo, o sin retroceder en el tiempo un poco versus los desarrollos que se han dado. Esto, pues, evidentemente aplica en todos los nichos en los que está Kingspan presente: industrial, institucional, comercial, logístico, de infraestructura y demás, vivienda también, en los que Kingspan está hoy por hoy y que seguirá estando con estos productos de innovación. También hay que decir que, porque seguramente dentro de las preguntas, pues alguien dirá, bueno, y entonces, ¿cuál es el precio de este? O cuál es el formato real, pensando seguramente que ya ustedes tienen algunos proyectos y demás. Un poco la respuesta ahí es, esto se trabaja un poco diferente a lo que estamos acostumbrados con los paneles. ¿A qué me refiero? A que nosotros tenemos un equipo de diseño y de dibujo también, con todas las capacidades de Revit y de BIM que se requieren,
Y pues lo que normalmente hacemos es que eh, vamos y acompañamos el diseño y empezamos nos gusta empezar desde esa parte y decir, bueno, entonces, ¿qué tiene en su mente? Eh, el diseño, cuáles colores son los que está buscando. Entonces acompañamos mucho ese diseño y empezamos a decirle, ok, entonces mejor vayámonos por este sistema que le puede dar estas ventajas o evaluemos estos dos o tratemos de manejar este y este. Y ahí es donde empezamos a construir desde el diseño la propuesta que pues, después pasa por lo económico, pasa por los tiempos y demás de entrega para el proyecto, pero en este sistema pues como es infinito, las posibilidades son infinitas, pues hay que empezarlo a aterrizar desde el mismo diseño, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ese equipo, como les digo, ese equipo también de especificación que nos va a ayudar a todos a entender mejor qué es lo que se requiere y así vamos aterrizando un poco mejor. Y entonces empezamos a decir, ok, entonces los precios de esta solución pueden ser estos, los formatos que podemos estar teniendo son estos, el impacto de carga sobre la fachada es este, estamos mejorando el tema termoacústico, estamos mejorando el tema de fuego o no estamos teniendo ningún impacto en el tema de fuego porque ya el panel lo tiene. Entonces, pero, o bueno, o la oficina de arquitecto quiere competir con este proyecto en un sistema, en un concurso de arquitectura que quiere involucrarlo, o el tema LEED. Entonces, todo eso sí es netamente acompañados del diseño y ya tenemos el equipo listo para eso. El equipo, digamos, me refiero al equipo interdisciplinario, para poder tener una solución como se necesita. Entonces esto es como lo que queríamos transmitirle en estos primeros 40 minutos de webinar. Es la información que queríamos darles. Ahorita vamos a dar un tiempo para algunas preguntas. Y de una vez invitados al próximo, para cerrar este tema de las fachadas arquitectónicas Benchmark, en el mes de noviembre tendremos nuestro último webinar, que será de accesorios para estos sistemas de fachada, que pasan y es lo que muchos estaban esperando, seguramente para muchos es música para los oídos. Estábamos esperando no tener, por ejemplo, esquinas en donde digamos que colocar un esquinero como el que estamos acostumbrados, sino que todo lo queríamos ver en panel. Pues en noviembre vamos a ver este tema en mayor detalle. Algunos otros sistemas como persianas que ya tenemos, que ya estamos teniendo en nuestro portafolio. Entonces, pues nada, eso era lo que teníamos. Muchas gracias por la participación, por conectarse y por acompañarnos en estos espacios que lo que buscan es mostrarles lo que Kingspan tiene para ofrecerles y que estamos dispuestos a apoyar. Entonces, no sé si tenemos ya alguien tiene alguna pregunta, algunas cosas que podamos resolver, algunas impresiones que tengan sobre este tema. Tal vez ahí veo algunas manos ya levantadas. Si quieren, de una vez pueden tomar el micrófono y poder hacer las preguntas. O si quieren, escribirlas también. Sí. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Les habla Daniel Tirado Hoyos. Hola, Daniel, gusto. Bueno, bastante interesante la charla. En algunos apartes me perdí por falta de buena conexión. Veo muchísimas posibilidades. Es un complemento al panel como tal. La diversificación y la cantidad de productos en este tipo de fachadas me parecen bastante interesantes. Mi pregunta es, ¿tendríamos la posibilidad de exhibir en nuestro showroom algunas muestras? Claro que sí, nosotros, como ustedes saben, estamos, tal vez como lo han percibido últimamente, estamos recorriendo y revisando la estrategia con nuestra red de aliados. Y sí, dentro de nuestras propuestas, dentro de la propuesta que se ha revisado con todos ustedes, estamos revisando no, estamos planeando robustecer
lo que son los exhibidores, las exhibiciones que tiene cada uno y obviamente queremos incluir esto dentro de las exhibiciones que podamos tener. Gracias. Perfecto, gracias a ustedes. Raúl, aquí en el chat nos escriben dos comentarios. Uno es, por experiencia he notado que la tornillería se oxida y la fijación se va deteriorando. Sí, eso es una realidad. Y nosotros, no sé si sepan, nosotros hoy por hoy hemos migrado a la, a la instalación de tornillería de, creo que es el fabricante número uno de tornillos en el mundo, que es Elliot, que están en Alemania. Nuestros tornillos son alemanes y ya tenemos tornillos, hemos dejado ya los tornillos que usábamos en el pasado y tenemos tornillería de mayor especificación. Entonces, eso de pronto es otro webinar, pero para darte una respuesta rápida, eh, antes de los tornillos en acero inoxidable hay otras dos gamas. Es decir, uno puede colocar tornillos de acero inoxidable si quiere unas durabilidades altas, pero antes, entre el tornillo de acero inoxidable y el tornillo galvanizado al que estábamos acostumbrados o estábamos acostumbrados, hay otras dos gamas de tornillo muy resistente. Nosotros estamos ya suministrando, no el galvanizado que suministramos antes, sino una gama superior, que es de ellos, vuelvo y digo, y que tiene más años de durabilidad, poco más libre de mantenimiento. Pero sí, hay que tener mucho cuidado también en estas fachadas, cuál tornillo se puede llegar a usar para que no nos dañe un poco las fijaciones y es que queremos tornillo a la vista, ¿no? Entonces es bueno usar si no es el inoxidable, la gama inmediatamente anterior, que tiene unas durabilidades mayores a 5 años incluso, y que con el mantenimiento pueden lograrse 10 años también. Ok. El arquitecto Jorge Franco nos escribe, excelente, los tiempos de entrega a partir del despiece y las cantidades mínimas en cuanto a perfiles y o colores. Gracias, Jorge. Gracias por acompañarnos hoy, por estar aquí con nosotros. Como lo dije en su momento, digamos, no hablamos de cantidades mínimas porque entendemos que, es decir, en cantidades es un poco lo que el proyecto está necesitando porque entendemos que si es una esquina solamente del edificio, la que nos interesa, la que nos interesa darle el realce, pues esa esquina vamos a hacer y no vamos a tener una restricción con las cantidades. Los tiempos de entrega, pues iban a oscilar dependiendo del perfil que se escoja entre un mes y 45 días más o menos. Y los precios, como te dije, dependiendo del acompañamiento que damos en el diseño, pues es ahí donde empezamos a revisar ese tema del precio, básicamente. Ok. Tenemos de parte del señor Marco Forero Salas, yo quiero instalar los paneles en en unos contenedores. ¿La forma de estos puede reemplazar los perfiles? La forma de... Bueno, si entiendo la pregunta, tal vez es que si los contenedores, como yo lo estoy usando en un contenedor, entonces no necesito los perfiles, sí, uno puede en algún momento sistema que tenga, digamos, la mayoría de los sistemas, como ustedes vieron, el perfil es requerido, pero podemos revisar el tema de ver cuántos perfiles se usan o si no se usan en un contenedor, pues tenemos un sistema estructural digamos, muy robusto. Entonces sí podríamos pensar en la opción de editar los perfiles, claro que sí. Ok. Y de parte de la señora Patricia Neira Gómez, los remates superiores, inferiores y el contorno de los vanos en ventanas los suministran también. Sí, señora, eso sigue siendo parte de nuestro sistema de Total Envelope. Eh, es decir, de que nosotros suministramos los paneles y los accesorios para todo lo que es vanos, puertas y ventanas y en general todo ello. Eso sigue siendo parte de todo el sistema. Y claro que sí, suministramos incluso en el caso de fachadas arquitectónicas estos sistemas. Listo. Bueno, ahí hemos terminado con las preguntas que nos hicieron.
Nuevamente, muchas gracias por haber asistido a este espacio. Muchas gracias a ti, Raúl, por esta tan importante información. Les comento que la sesión se grabó, la subiremos a nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar esta sesión y encontrarán la parte 1 también, así como podrán encontrar los otros webinars que hemos desarrollado. Aprovecho para invitarlos para el próximo webinar, que será en el mes de noviembre, en la última semana, y será sobre accesorios para este sistema. Entonces, muchísimas gracias a todos y que tengan una muy feliz tarde. Muchas gracias a todos por la compañía. Un saludo a todos. Gracias.